Quiero referirme ahora a la revocatoria del mandato planteada en el libro, en el penúltimo capítulo denominado Claro que hay dictadura. ¿De dónde surge esto? Una vez que llegué a los 18 capítulos y me faltaban 2, tuve 10 días de sequía para decidir qué más le faltaba al libro y con qué aporte concluía. Y decidí que mi historia estaba completa, que había narrado lo que debía narrar hasta donde lo podía comprobar y el espacio me daba, es decir, la última salida de Coavisa, todas las anteriores y el conflicto entre poder, propietarios y periodistas, cómo se maximiza o se minimiza según el nivel de tolerancia o de torcedura de los gobiernos. Y se llega al extremo de que ahora la mordaza que siempre existió, como me comentó recién Lourdes Iván, me dice, compadre, hay que mandarle este libro a los asambleístas. No es necesario imponer una ley mordaza para saber que siempre ha existido, por supuesto. Lo grave es que ahora mediante una ley se la quiere institucionalizar. Me preguntaba, yo digo, ¿cómo concluyó el libro? Y me parecía que más allá del aporte mucho, poco o ninguno, trascendente o irrelevante que pueda significar compartir mi historia y lo que de la historia de la televisión y del país eso revela en estos episodios, yo tenía la obligación de aportar una salida, de dar una opción, no quedarme en un diagnóstico o en una revelación. Y por eso es que concreté una cosa en la cual ya hemos pensado muchos en el Ecuador, no es una novedad, que está contenida en los artículos 104, 105 y 106 de la Constitución que ustedes deberían revisar. Esta que tengo yo fue dedicada por el Corcho Cordero en Nueva York en agosto del año pasado. Y que provienen del artículo 145, numeral 6, sobre una de las causales para cesación de funciones del presidente de la República. Yo me limito a desarrollar un poco la idea en ese capítulo. Y cuando concurro donde Jorge Ortiz, el día que presento el libro en Guayaquil, y luego donde Diego Kendo, la verdad, la reacción de acogida, de entusiasmo, de respaldo, de soporte a la propuesta supera lo que yo había podido imaginar, pero largamente, ¿ya? Y yo estaba acostumbrado a hacer campañas electorales y he estado consciente de lo que es la respuesta del televidente, pero esta desborda mi capacidad de manejo. Esta supera la estructura que tenía armada con un grupo de asesores y de consultores para desarrollar la idea. Esta acelera el proceso, si bien no hay que abortarlo, y esta me compromete a dedicarme casi a tiempo completo a esa causa, porque las ganas de la gente de militar, de participar, de aportar, de opinar, de hablar, de confrontar, de resistir, de denunciar, de proponer, de resolver los temas es inmensa. No es mayoritaria todavía en el Ecuador, yo creo que estamos en una posición minoritaria, pero no tan disminuida como algunos encuestadores pretenden presentar. ¿De qué se trata? Simplemente de que hay que reunir 1,5 millones de firmas válidas, por lo menos 2,5 millones de firmas para tener una protección, aunque esta vez la haremos con un sistema que no puedan burlarlo tan fácilmente, que permitan, pasado un año de este segundo periodo de Correa, plantearle a la Corte Constitucional primero, y si la aprueba la Corte Constitucional, al Consejo Nacional Electoral, la revocatoria del mandato del gobierno de Correa. ¿Y por qué digo del gobierno? Porque fíjense muy bien en el artículo 106, en el texto de la Constitución, habla de la autoridad. Y si se interpreta esto al pie de la letra, es decir, en singular, podría entenderse que solo cabe la revocatoria del mandato del presidente o la presidenta. Y por lo tanto, si tenemos éxito y ganamos con el sí, lo que sucedería es que opere, como aquí dice, será reemplazado por quien corresponde de acuerdo con la Constitución, que opere la asociación constitucional, o sea, que siga Lenin Moreno. El mismo gobierno con otro director, la misma tónica equivocada, con otro estilo, cuando no estamos tanto contra la persona como contra el modelo que está arruinando al Ecuador y nos va a llevar por un despeñadero. Entonces, la pregunta es compleja, el resultado es de victoria improbable, pero no imposible. Y cada vez que converso y hablo más con la gente y recibo mayor cantidad de ideas, sugerencias y mecanismos para saltar los obstáculos que nos pongan, me convenzo de que si bien esto es cuesta arriba, esto es ganable. Correa no es invencible, no ha tenido rival hasta ahora, que es una cosa distinta. Cuando hubo uno solo que lo confrontó, aunque en su propia plaza, Nebot le ganó en el referéndum de la Constitución. Claro que solo con 1%, pero le ganó. Cuando hubo un periodista en el Palacio Presidencial, el único al que le ha aceptado cuestionarlo, Emilio Palacio, no resistió y lo votó con la Guardia Presidencial. Cuando le puso una candidata a combatir de igual a igual a la alcaldía de Guayaquil, perdió con cerca de un 30% de diferencia. Hay quienes dicen ya como encuestadores que no lo molesten al gigante, que si no nos aplasta, que él crece en la confrontación, que su hermano solo le ha hecho un bien porque le ha permitido recuperarse. Bonita conclusión.
entonces el último que apague la luz y cierre la puerta. El problema no es la confrontación, sino quién lo confronta, cómo lo confronta, por qué lo confronta, para qué lo confronta. Por eso ya verán ustedes en una siguiente entrega cómo creo yo que debe plantearse la revocatoria del mandato, independientemente del texto que deba sugerir el planteamiento. Pero eso será en una siguiente entrega. Hasta ahí nomás quiero llegar en esta de ahora, dejando en claro que esto es un mecanismo democrático para relevar del poder a alguien que está perdiendo al país, pero que no basta cambiar a uno por otro, sino que conjuntamente hay que presentar una plataforma de soluciones, un equipo de gobierno, un consejo de asesores y consultores, un grupo de ejecutores y un modelo eficaz que conjugue las mejores opciones de diversas tendencias exitosas, alejadas de los extremos. Por eso hablo de un centro político democrático y las ponga a funcionar. Eso es todo. Fuera los dogmas. Solamente se convierten en un dogal.